Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar conectados este día lunes. Obviamente me encuentro con Tomás Jocelyn Holt, como todos los lunes, valga la redundancia. Hola Samantha, hola Felipe, hola Mauricio, hola Ramón, muchas gracias. Y quedamos, por supuesto, abiertas a las preguntas, pero vamos a partir conversando con Tomás y ahí pum, yo empiezo a hacer las preguntas que ustedes le hagan, ¿ya? Así que hagamos pasar a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo estás tú? Lo que pasa es que tú ya conociste el otro día el departamento, entonces todo está lleno de cables acá, entonces si es que empieza a moverlo va a ser un lío. Hoy es el perro más exquisito, exquisito, y se porta excelente. Y efectivamente es un agrado, entonces efectivamente es una buena compañía. Muy buena. Oye, nosotros estuvimos la semana pasada en El Disidente, no sé si los que estuvieron conectados lo vieron, porque puse hoy día alguna foto que nos sacamos ahí. Sí, eran buenas y encuentro que ¿Bonita? efectivamente me gustaron. ¿Y te gustó? ¿Lo pasaste bien en el programa? Sí, lo disfruté porque además, para serte sincero, yo ya internalicé, Gretchen, que en esta pasada la tribuna que voy a ejercer va a ser más bien en canales alternativos y en youtubers y personas que de alguna manera expresan, no tienen que ver con medios tradicionales. Y la verdad las cosas que ya no solamente lo acepté, sino que además creo que algunos de ellos tienen realmente potencial y al mismo tiempo expresan, si bien es cierto, expresan rabias políticas que están instaladas, efectivamente, que se dan de alguna manera, yo tiendo a concordar con ellas, en alguna forma, no necesariamente en todas sus derivadas políticas, pero sí las angustias que están ahí instaladas, yo las comparto. Entonces, eso lo disfruté, el sketch, el formato. Tú ya habías tenido programas anteriores con ello, entonces lo disfruté. Muchas gracias por haberme invitado. Qué bueno que lo pasaste bien. Ahí mañana nosotros también estamos de nuevo, pero hay un comentario que te lo voy a leer, Tomás. Dice, si son dos caras de la misma moneda, Gretchen y Tomás Jocelyn Holt. Falta que Gretchen muestre a la Josefina y están los gemelos fantásticos. Y yo voy a contar una cosa, porque como tú eres tataranieto de Balmaceda, yo soy sobrina tataranieta. Te quiero decir que esa historia da para todo un programa, porque Balmaceda fue... en realidad nunca se debió haber llamado Balmaceda, se debió haber llamado Fernández, para que tú sepas. Y la razón era porque el apellido había desaparecido ya a la altura de su abuelo, por así decirlo. Y los que rescatan el apellido son sobrinos, que son de la generación de su padre, por así decirlo, y anteriores. Son sobrinos. Y de alguna manera, como existían los mayorazgos en ese entonces, actualmente son los que finalmente terminan proyectando el apellido. Pero Balmaceda además era hijo natural. Y fue hijo natural en un matrimonio que fue un engaño, por así decirlo, porque a su mamá actualmente su padre la engañó y le hizo una ceremonia fulera, por así decirlo, que en Chile, aunque tú creas lo contrario, era más frecuente de lo que se creía. Esta cosa de que se casaban formalmente no era tal en muchos casos. Cierto. Y después posteriormente hubo que legitimar ese matrimonio, por así decirlo. Y la verdad de las cosas que Balmaceda se dedicó durante muchos años a velar por sus hermanos, ¿no? En la situación patrimonial de ellos eventualmente. Y la verdad las cosas que la historia previa de Balmaceda político, el Balmaceda joven, es un Balmaceda, por así decirlo, que lo marcó mucho eventualmente esa disputa familiar y lo marcó mucho eventualmente esa precariedad económica. Finalmente, eventualmente, él desarrolla empresas y la principal de ellas es el riego de todo lo que es el canal de las Mercedes, que agarran agua del Mapocho para llegar y regar todas las aguas que estaban en el Valle Curacaví. Y la verdad las cosas es que eso fue una obra de adelanto importante y que además es la que le generó lo que fue yo no sé si se podría llamar una gran fortuna, pero le generó actualmente lo que fue su patrimonio. Y ciertamente después entra en política
y fue muy vertiginoso ese desarrollo. En algún momento quiso ser seminarista actualmente y la verdad las cosas que también eso lo marcó. Y también lo influyó después en lo que fueron las luchas religiosas de su gobierno y la etapa previa, por así decirlo, en el gobierno de Santa María. Entonces, Balmaceda, su vida personal lo marcó en términos públicos de una manera decisiva. Definió una personalidad, una forma de ser. Y hay una biografía de él que no está escrita, pero hay trabajos biográficos de esa etapa de él, hechos por un primo de mi mamá en la Fundación Balmaceda, pero ya en la época de la UP, en el año 71, 72. Ahí Mario Correa, actualmente, que es primo de mi mamá, actualmente es hijo de una hermana de mi abuela, hizo un poco el detalle de lo que es esta historia del Balmaceda joven. Y se puede encontrar en internet. Fíjate que y cuesta leerlo porque está en una plataforma que tiene muchos errores gráficos. Entonces es muy tedioso la lectura, pero yo ya me he dado ese esfuerzo. Y para mí tiene importancia, actualmente por motivos obvios, por así decirlo, más que nada familiares y filiales. Pero ahí está la historia del Balmaceda hijo natural. Y algo que siempre se trató de alguna manera de esconder, de meditar en menos, no destacarlo. Pero como yo tuve mis hijas sin haberme casado, y estaban en la misma condición, yo la verdad las cosas que siempre acudí al ejemplo de Balmaceda, y no solamente Balmaceda, sino que también O'Higgins eventualmente, para llegar y destacar que no solamente eran estos dos, hay varios más que de presidentes de Chile eventualmente que eran hijos naturales, por así decirlo, y como algo que no debería ser un estigma, por así decirlo. Y bueno, esa es la historia. Claro, de hecho, en el registro que hay de los niños nacidos fuera del matrimonio, hay todo un cuento ahí. De hecho, Gabriel Salazar habla mucho de eso. De hecho, hay un libro que se llama El Guacho Chileno. Incluso aparece después en los registros, cuando tú como en los 20 se empieza a regularizar la gente que nacía la guagua, era la mayoría, nacían y después el porcentaje era tan alto de la gente que se casaba después que en realidad la historia del guacho chileno como que tiene un vacío de información. Tiene mucho vacío porque la gente después de tener a la guagua se casaba. Ahora, hay gente que no lo entiende, pero Chile tiene una tasa de hijos nacidos fuera de matrimonio de 1 a 2, es decir, más del 50% de la población está nacida fuera de matrimonio. Te quiero decir que esto es alto incluso para un estándar africano. Es raro que pensarlo así. Tú habrías pensado que en África el grueso de la gente nace fuera de matrimonio. Las pinzas, ¿no es cierto? El grueso de los nacimientos africanos, actualmente, incluso en los países más pobres de África, son dentro de matrimonio. Y da lo mismo porque tú me vas a decir que en algunos de estos países tienen poligamía o tienen matrimonio arreglado o es una situación de violencia, todo lo que quieras. Pero la verdad las cosas es que el grueso de los nacimientos africanos son dentro de matrimonio. Y esto de una tasa, esta tasa, antes se llamaba una tasa de ilegitimidad, hoy día, puesto que ya eliminamos la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, naturales, no naturales. Nosotros, la verdad, las cosas es que lo único que quiero decir es que la tasa de hijos nacidos fuera de matrimonio es alta para cualquier estándar de un país que se precie desarrollado. Es muy alta. Es tremendamente alta. Es una de las anomalías chilenas. Y una anomalía chilena producto porque somos muy violentos. Y además, voy a ser bien crudo, tiramos harto. Es decir, este es un país que le gusta el sexo. Es una cosa que es muy trancado. Tiene una aproximación al sexo muy conservadora, todo lo demás, pero la verdad las cosas, por las causas más variables, eventualmente las relaciones de pareja históricamente en Chile son violentas, ¿no? Son tremendamente violentas. Y eso hace actualmente de todo lo mismo. Si tú vas a Isla Pascua, o sea, a mí me llama la atención esta especie de indigenismo romantizado que hemos desarrollado. Si tú vas a alguna zona, tú vas a Isla Pascua o tú te vas incluso a la Araucanía, te vas a encontrar con un desequilibrio en el trato a la mujer muy fuerte, pero muy fuerte. Mucha violencia doméstica, mucha violencia doméstica y un concepto patriarcal clásico,
porque la palabra patriarcal hoy día se usa como en el lenguaje político, ¿no? Sí. Pero lo estoy usando yo en el sentido más crudo del término, más crudo y más crudo. O sea, hay una lógica muy violenta en las relaciones familiares en Chile hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y eso no ha sido posible sincerarlo, ni trabajarlo bien, precisamente porque está politizado el tema. Entonces, como está politizado, nadie quiere llegar y justamente revolverlo. ¿Quién va a querer reconocerte que en Isla Pascua hay violencia intrafamiliar? ¿Quién? ¿Quién te va a querer reconocer que si tú te metes a una cultura vascuense te vas a encontrar con mucho alcoholismo, por así decirlo? ¿Quién va a querer reconocer eso? Nadie. ¿Ah? No van a querer hacerlo. Y además, ahora con esta constitución que quieren darle autonomía jurídica a estos esquemas de vida, por así decirlo, vamos a empeorarlo. O sea, la verdad lo vamos a empeorar, no lo vamos a mejorar. Y la verdad las cosas que... y eso por falta de sinceridad de enfrentar un tema que deberíamos tratar de otra manera, ¿no? Es una suerte de la... ha pasado en este país siempre esto de las apariencias, tan que parezca que... Y de hecho había un refrán, yo no sé si todavía se usa, pero era, ¿qué me importan las capillas siendo la catedral? No sé si todavía se usa eso. Era... Yo creo que todo esto está lleno de mitos, pero cuando tú empiezas a ver esto con más cercanía, tú ves una cultura muy violenta. Y si además ahora le agrega el tema migratorio, es peor, es más grave. Eso es lo que quiero tratar de destacar, es más grave. Oye, Tomás, ¿comiste por casualidad calzones rotos? No. ¿Te llegó alguno? ¿No te llegó ninguno de Gabriel Boric? Estuvo repartiendo Sí, calzones vi ahí rotos. el otro día, vi hoy día que estaba haciendo esa tontera actualmente en general. Mira, a mí me da lo mismo, Gabriel Boric. Yo creo que lo que estás teniendo en este instante es una figura presidencial que produce rabia porque está en campaña, ¿no? Entonces lo vamos a ver todos los días, esa es la verdad. Lo vamos a ver todos los días por los 34 días que nos quedan al plebiscito. Y eso va a molestar porque al mismo tiempo vamos a ver la balacera de cómo se llama, de la Costanera Norte, vamos a ver el muchacho que lo asesinan en Antofagasta. Vamos a ver el caso del padre que ve cómo le disparan al hijo de 16 años en la cabeza. O sea, vamos a ver todas esas cosas al mismo tiempo que Boric está repartiendo calzones rotos, está haciendo campaña electoral. Entonces, yo creo, si tú me preguntas a mí, que eso genera mucha molestia. Y genera molestia más allá de si es que es intervencionismo gubernamental o no. Genera molestia porque el gobierno no está haciendo su pega. Tú tienes hoy día una ministra de Salud que tiene un problema sanitario. 10 días, llevamos 10 días con aumento de contagio en la epidemia por COVID. 10 días. 10 días de aumento de casos. E incluso están anunciando una quinta vacunación, aunque lo están haciendo para población vulnerable y personal sanitario. Pero la verdad las cosas es que en un momento en que la autoridad sanitaria no produce confianza de que haya hecho los trabajos para ver el impacto de una quinta dosis, ni tampoco haya ensayado otras respuestas de manejo sanitario antes de la vacunación. Entonces, tú tienes un gobierno que no tiene credibilidad sectorial ni política nacional. O sea, hoy día la ministra de Interior está anunciando actualmente un proyecto de ley para separar y crear un Ministerio de Seguridad Pública al margen de Interior. Tú comprenderás eso es producto de un problema político de ella, hay un problema político de este gobierno, no una realidad que tenga que ver con el diseño que se discutió, además que nos demoró años discutirlo. Y de años discutirlo porque había mucha resistencia a sacar a carabineros del Ministerio de Defensa. Entonces, yo para serte sincero, un amigo mío me dijo hoy día, ¿qué habría pasado si no tuviéramos plebiscito? Este gobierno hoy día estaría desplomado. El plebiscito es lo que le permite a este gobierno en este momento evadir una responsabilidad social. Eso es lo que es. Le permite evadirla completamente y aprovecharse de una crispación, ¿ya?
que aturde a los chilenos. Y los aturde de un modo que no nos permite llegar y tomar distancia y hacer un balance de qué es lo que nos conviene más respecto a la Constitución. Estos gallos están presionando y aturdiendo, fake news aquí, fake mentira allá, Codina dice una cosa, ellos les dicen que miente, la Carol Cariola manda a decir efectivamente que van a haber 2 millones de casas marcadas, después dicen que eso es fake, después le sacan eventualmente el video donde dice que no solamente lo va a hacer, sino que todas esas casas son de apruebo. Son de apruebo, abro comillas, son de apruebo. Entonces, cuando tú tienes eso, que te mienten, que están en una dinámica de decir mentirosos a los otros, pero los mentirosos son ellos. A mí me produce una situación que es impresionante. La balacera de ayer de Costanera Norte es dramática porque hay uno de los videos que está en un auto donde hay niños y los niños están muertos de miedo. Sí. Están muertos de miedo. Del terror, realmente. Entonces, es un nivel de inseguridad que uno ya ahora, a esta hora no voy para acá, no voy para allá. Claro. O sea, yo a amigos míos les digo que ya empiecen a tener un poquito más de cuidado. El otro día yo me vine caminando actualmente desde Casa Costanera, que queda en Monseñor Escribá, con Alonso Córdoba, más o menos en Vitacura, hasta mi casa que queda en Colón con Hernando Magallanes y la Rotonda Atena, entre medio de los dos. Y me retaron. Yo tengo gente porque yo posteé la caminata en un momento. Y me retaron compañeros míos de la universidad, me dicen, ¿cómo haces eso? Eso no lo debes hacer. Y tienen razón probablemente. Pero esto ha cambiado. Y la verdad de las cosas es que esto va a empeorar. Lo peor de todo es que va a empeorar. La verdad, va a empeorar. Y yo creo que es importante sincerar eso ahora. Esa es la verdad. Es indispensable sincerarlo ahora. Oye, Tomás, yo estaba pensando en el tema del apruebo, que ganar el apruebo, y es una forma también de que todos estos delincuentes, toda esta gente, al final sientan que tienen como otro refuerzo a la impunidad, como que con eso ya esto es chip libre. Y me ha dado esa impresión, o sea, no solamente es grave porque el texto tiene fallas, es muy malo, en realidad que es muy malo, pero quitándole eso, sino que tiene un valor simbólico también de que, pues, sabéis que podéis hacer lo que queráis, incluso presentarte a candidato, ya que incluso sale escrito, ¿no? Pero, no sé, es como que pudiera aumentar más todavía, precisamente por el apruebo. O sea, yo quiero llegar y decirte efectivamente de que si tú observas bien la disputa, no es solo el texto. Hubo una matinal con Neme, en donde estaba Codina e Ignacio Achurra, en donde tuvieron una discusión técnica con respecto a la plurinacionalidad, pero si tú escuchas eso no se entiende nada. No se entiende nada. En gran medida porque Achurra no entiende nada de derecho, que hace un actor hablando sobre igualdad de la ley, no entiende el tema. Y en segundo término porque están en una mesa casi de desayuno, sentados ahí en diagonal. Entonces es muy difícil conversar temas de esta naturaleza así. O sea, es imposible conversar así. Entonces Neme hace la pregunta de un modo que tampoco se entiende eventualmente. Y nadie se entiende nada. Después, en uno de estos programas, ya no sé cuál es, Codina había llegado y dicho eventualmente que una cosa que es cierta, que como eliminaron la norma sobre las suspensiones de la ciudadanía, la que yo he insistido tanto, que es el artículo 16, número 2 de la Constitución actual, las eliminaron. Un narcotraficante procesado va a poder postular. Está diciendo la verdad. Y empiezan a decir que es mentira lo que dice. Y a mí lo que me sorprendió no que digan que es mentira, porque eso ya entiendo que hay gente que está tratando de empatar, ¿no? Pero Salvador Schwartzman, que es un periodista de Concepción del Sur, respetado, buena persona, se hace eco de eso y acusa a Codina de mentir. Y yo le digo que no está mintiendo. No está mintiendo, está diciendo la verdad. Interviene en el debate para enredarlo Carlos Gajardo, el exfiscal de Curicó. ¿Sí?
Y tiene que contestarle Gabriel Saliasnik, eventualmente. Porque además Carlos Cajardo miente, enreda, porque empieza a meter el código penal, normas que no tienen que ver eventualmente. Además, enreda confundiendo dos tipos de delitos que nada que ver. O sea, son que ver, pero uno es menos que el otro. La Constitución habla de delitos que merezcan pena aflictiva, es decir, 3 años y un día y más. ¿No? Y él mete los presidios mayores, ¿no? Que son 5 años y un día y más. ¿No? Entonces tú comprenderás que efectivamente cuando tú tienes gente que te está enredando, sabiendo que son abogados, por así decirlo, que te lo enredas porque no tienen ganas de sincerarte. No tienen ganas. No tienen ganas. Tienen ganas de llegar y generar una sensación que anule la angustia. Pero el problema está. Pero el ¿Qué problema está. ganan ellos con esta cosa tan mala, Tomás? Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que gana esta gente sabiendo que la cuestión está mal hecha, que tiene muchas fallas, que está hecho en algunas partes hasta con dolo, ¿me entendí? ¿Qué gana esta gente con este famoso apruebo, pero que trae... ¿Qué ganan ellos? Pues, porque esto es un hito. Entendámoslo. Mira, por un minuto olvídate del efecto jurídico. ¿Ya? Una constitución u otra. Este gobierno sabe que este plebiscito es un hito político central. Define hegemonías. El gobierno sabe si pierde el plebiscito eventualmente tiene un problema no solamente en la constitución, sino que tiene un problema de gobierno al día siguiente del resultado. ¿Ya? Y si lo gana, te quiero decir que el país se desequilibra porque los grupos que están en el gobierno van a llegar y justamente poner un pie forzado. Lo van a poner. Entonces, para ello, para sus pretensiones políticas, no es cosa... Porque tú comprenderás que si ellos hubieran querido moderarse, se hubieran moderado antes, ¿no? ¿Por qué no? Pero no lo hicieron. Entonces, ellos sienten que ellos necesitan ganar este plebiscito y lo que significa eventualmente para no tener que conceder cosas que no estaban dispuestos a hacer antes. ¿Ya? Entonces, es un hito en esa dimensión. Por eso este gobierno va a dejar de gobernar. Olvídate de cualquier decisión relevante en estos 36 días. Olvídate de la reforma tributaria, el tema de pensiones, olvídate del tema incluso epidémico, olvídate del tema de los hospitales, olvídate del tema de seguridad pública, olvídate el tema de violencia, olvídate el tema actualmente de la Araucanía, olvídate del tema migratorio, olvídate del tema internacional, los acuerdos comerciales, olvídate de la agenda legislativa, olvídate. El único tema es el plebiscito. ¿Estamos? Y ese es mi punto. ¿No? Yo no creo que el gobierno ya lo entiende y lo entiende súper bien. O sea, el gobierno está haciendo, o sea, el gobierno reaccionó exactamente como reaccionó Pinochet. ¿Ya? Y como de alguna manera, te diría, entendió esto de que se le jugaba el destino del gobierno. Y yo no veo eso al frente. No lo veo. Yo no veo campaña. Fíjate que Beatriz Sánchez el otro día posteaba actualmente los casa a casa en los cuales está. ¿Tú dónde ves trabajo territorial de rechazo? Yo no veo nada. Nada. El otro día, efectivamente, la Marcela Cubillo, en el fin de semana, publicó un posteo de alguien de la UDI diciendo casa a casa, pero ¿dónde está Macaya? ¿Dónde está Joaquín Lavín? ¿Dónde está Bernardo Fontaine? ¿Dónde están los principales rostros políticos de este asunto? El día sábado o domingo, yo creo el sábado, aparece Christian Banken con la gente de amarillo, más otros 2, 3 más, delante del Congreso Nacional. Yo me preguntaba, ¿quiénes de estos van a ir a hacer casa a casa por rechazo? Ninguno. Pero ninguno. Ni la Soledad Alvear, ni Gustavo Martínez, ni Oscar Guillermo Carretón, ni Mario Weissbrut, que estaba ahí. Nadie. Ni Isidro Solís, que estaba ahí, ni Manuel Marfán, que estaba ahí, ni Pedro García, que estaba ahí, ni tampoco actualmente la Javiera Pará, que estaba ahí, ni la Jimena Rincón, ni Christian Banken, ni Fuachaín, ni Jorge Burgo. O sea, mira, me di la lata de vermelos todos, por así decirlo. Entonces, cuando yo veía eso, yo de repente decía, mira, estos tipos cometen, son los dos, ¿eh? Son este grupo más el grupo que está en la derecha actualmente, es decir, Bernardo Fontaine, Gonzalo Müller, Jorge Selume, Marco Antonio González.
lo que es la cultura de rechazo desde Chile Vamos. Esa gente la misma cosa, son refractarios, son contestatarios. Entonces, el debate con respecto a lo amarillo hoy día es que se ponen como rótulo eventualmente la centroizquierda por rechazo. Entonces, Felipe del Pino hoy día dice que la centroizquierda está con apruebo. Después, efectivamente, les dicen que esto es igual que Joaquín Lavín, que se vestía de socialdemócrata. Te dicen, entonces, es pura... yo digo, esto es una cosa en donde los códigos que se están discutiendo no son relevantes. La discusión relevante es la que hace la Carol Cariola, efectivamente. La Carol Cariola lanza una provocación importante. No es chica, no es chica. La otra provocación importante es lo que ocurrió con Matías del Río en Televisión Nacional. Pero tú ahí notas... ¿Qué pareció eso, oye? Porque le han dado mucho... Yo tengo mala opinión de Televisión Nacional, pero tengo más mala opinión de Matías del Río. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque son frescos de raja, Gretchen. Mira, Matías del Río llegó a ese canal y llegó a ese programa por Fernando Paulsen. Y llegó ahí adentro eventualmente con el mismo sectarismo que hoy día él se siente víctima. Si ya antes en ese programa habían sacado a Juan José Lavín, ya antes habían sacado a Amaro Gómez Pablo del canal, habían sacado, o sea, perdona, ese canal es muy voluble a cambio político. Lo es, ¿para qué estamos con cuentos? Entonces, que aquí hay un grupo que está dentro y fuera del gobierno, que se queja cada vez que los tocan. Claudio Grossman porque no lo nombran candidato a integrar la Corte Internacional de La Haya. O sea, se arma una trifulca nacional con respecto al tema. Sí. Después tú tienes efectivamente este caso de Matías del Río. Después tú tienes la discusión eventualmente si es que Máximo Pacheco debe estar en Codelco, si es que Juan Gabriel Bardet debe ser embajador en Washington o no, si es que eventualmente Viera Gallo, si es que Mario Weissblut, que aparece en todas partes como defendiéndose, porque basta que hable eventualmente para que su gente, no sus adversarios, su gente, la gente que él formó, lo desautorice. Es una cosa impresionante. Ese tipo tira el mantel, como ocurrió siempre, ¿ya? Y anuncia que se va de Twitter. Esta es como la segunda vez que lo hace. O sea, tú cuando ves estos frescos, que están adentro y afuera, adentro y afuera, adentro y afuera, no están afuera. Yo fui presidente de la Católica en dictadura y mientras yo era presidente, y antes que fui presidente, habían dos personas que tenían vetos formales de entrar a la Católica. ¿Sabes quién era? Uno era un ex rector de la Católica, Fernando Castillo, y el otro era Radomiro Tomic. No podía entrar. Bueno, nosotros nos trajimos igual, ¿no? Nos traíamos igual. Pero yo nunca vi a Radomiro Tomic ni a don Fernando totalmente victimizándose por este veto. Todo lo contrario. Finalmente, Juan de Dios Vial, cuando asume como rector, da vuelta ese veto y termina nombrando a Fernando Castillo doctor honoris causa de la universidad, porque era ex rector además, así que tuvo que rehabilitarlo de alguna manera, ¿no? Yo vi mucha dignidad y flema de parte de gente que sufrió mucho sectarismo. Y hoy día lo dije respecto de otros dos, que eran de Amaro Gómez Pablo y de Juan José Lavín, y me contestó Amaro. Entonces sí, yo le dije, mira... Sí. Y me contestó y yo le dije, mira, si yo no tengo nada contra ti, yo lo que quiero decir es que a ustedes efectivamente les pasó cosas parecidas y ustedes lo soportaron o sea, porque entendieron el punto. No es posible que hoy día tengamos periodistas tribalizados. O sea, tenemos periodistas que los defienden una tribu y periodistas que los defienden otra tribu. Entonces, toda la disputa nacional depende de si es que ese periodista de esa tribu que adentro, que afuera, no es correcto eso. Además, te quiero decir que el reemplazante de Matías del Río en ese programa es Eduardo Fuente. Y yo conozco a Eduardo. Lo conozco de la red, por cierto, de Mentiras Verdaderas, pero yo tengo buena opinión de Eduardo Fuente, fíjate, y no me parece correcto que por mucho que sea la persona con las visiones políticas que tenga, me da lo mismo, actualmente tenga que sufrir el trajín, porque no puede entrar a un programa de esta naturaleza porque es el feudo personal del niño Matías del Río. ¿Te fijas? Porque no lo es. Si esto es un canal público. Es lo mismo que la Karen Dockenbailer. O sea, que se creen estos pelotas. Son como si el canal es de ellos. No es de ellos. Fíjate que yo, en ese programa, que lleva muchos años, el Estado Nacional debe tener más de 10 años, yo he sido mencionado varias veces. Muchas veces.
y sobre todo por la bicicleta, y me han puesto como en pantalla. ¿Tú sabes algo, Richard? A mí nunca me han invitado, nunca. Y yo he reclamado. Yo he reclamado cómo es posible que... Yo he reclamado no porque no me inviten, sino que yo he reclamado cómo me pueden mencionar y no invitarme. ¿Te fijas, no? Claro. Bueno, nunca me han invitado. Entonces yo ahora tengo que llegar y tengo que hacer solidaridad con este pendejo, ¿no? Que convierte su problema en un problema público. Además, ni siquiera lo echan. Lo llevan a otro programa del mismo canal. Pero no, esto es una especie de casus belli. Yo tengo un amigo mío que es director, es miembro del directorio de Televisión Nacional. Ya. Es Gonzalo Cordero. Y hoy día Gonzalo aparece en una declaración con la Pilar, porque estoy mal con dos directoras más. Y hacen una denuncia de la motivación política de este. Y yo discrepo de Gonzalo, y lo dije. Y yo ya te he contado que yo con Gonzalo he hablado con la Marcela Cubillo, con Javier Macaya y con Luciano Cruzcoque, así que tengo algún nivel de cercanía. Así que no tengo ganas de llegar y discrepar por discrepar, ¿no? La verdad, las cosas es que no. Pero discrepo de Gonzalo en esta pelea. Rechazo se le está empezando a ocurrir, Gretchen, que está cometiendo errores. Está creyendo de que existen unas disputas, que todo el país vamos a vibrar con ellos, y es mentiras. Es probable que estos temas calientan a gente de mi generación, ¿ya? Gente sobre los 50 años, ¿ya? El problema radica en que el problema que tiene rechazo hoy día está en el público entre 18 y 35 años. Ahí está el problema. Sí. Y a esa gente le importa un rábano que Matías del Río lo haya echado, no. No es tema. Realmente no es tema. Entonces, cuando tú tienes estas personas que están haciendo una campaña entera en cómo reaccionar frente a esto, es un distractor. Incluso si tú llevas a estos dos programas que son donde se está dando la disputa, que son Sin Filtro y ¿cómo se llama? 100 Indecisos. Si tú llevas a estas personas, vas a tener todo un cuento en redes sociales a pito de la discusión que se suscita ahí. Pero eso es humo. Es humo. Hay dos discusiones que ocurrieron en 100 Indecisos esta semana. Dos. La primera, y yo diría que la más relevante eventualmente, es un intercambio entre Tomás Mochati con Fernando Atria respecto del sistema jurídico yagano. Sí. Y yo te debo llegar y decir que yo creo que Atria evadió la provocación de Tomás. La evadió. A pesar de que Tomás lo deja en ridículo. Pero Fernando Atria se despercudió del tema. Porque se fue a discutir otro tema. El valor cultural de lo que pueden ser las tradiciones jurídicas de distintos pueblos indígenas. Pero la pregunta de Tomás no era eso, era si conocía o no el régimen jurídico que pretendía sacralizar o no. Y Atria nunca contestó. O sea, dijo así, bueno, ¿y por qué yo tendría que saber eso? Es como... Y es que siguió hablando obviamente de lo que quería. Es que obviamente tendría que saberlo. Claro. Pero la verdad las cosas es que Tomás no fue capaz de disciplinar a Fernando en ese tema. Para nada. Entonces, Atria, que es uno de los voceros principales de Apruebo, porque es uno de los voceros principales de Apruebo, claro, en el fondo está yendo a estos programas, en todos los debates Apruebo siempre le va mal. Si no te has dado cuenta, en los debates a Apruebo no le va bien, le va mal. Pero no le importa a Apruebo eso, porque el grueso de su público no ve estos programas, no los ve. Ahí no está la disputa. Entonces son distractores. Entonces, Fernando H. le da lo mismo ir a un programa a quedar mal. Le da lo mismo. No le importa. Porque la verdad de las cosas es que ahí no se está discutiendo el tema de fondo, ni entre las personas que realmente van a decidir esta elección. No está ahí. Tampoco lo está actualmente con René Naranjo. Entonces, René Naranjo puede quedar como un idiota actualmente en cada uno de estos programas. Puedes llevar incluso a Chenfro y quedar en el ridículo. Puedes llevar incluso a Carlos Ominami y quedar en el ridículo. Puedes llevar al que quieras, a Sergio Vitar y quedar en el ridículo.
Y ellos van a sentir igual que tienen eventualmente una ventaja política, que la tienen. Porque no está ahí el tema de la ventaja. ¿Estamos? Entonces, rechazo se engolosina con tonteras. Y además viene el segundo defecto que ocurrió en ese mismo programa, que al otro lado estaba Carla Rubilar con Fuachaín. Y esos dos terminan peleando uno con el otro. Ah, no, vi al final. ¿Qué pasó? Porque Fuachaín es un delincuente. Si no, debería estar en pantalla ese pelota. ¿Y Ese tipo es una especie de pendejo, imagínate, un pendejo ya hediondo, pero un pendejo que se ofende porque, porque quiere tratar de atosigar y no lo dejan atosigar. Entonces dice, no, me está interrumpiendo ella, que es su compañera de posición. Te queda como un imbécil, te fijas, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero tratar de explicar es de que, en general, yo no tengo buena opinión del manejo temático y estratégico de rechazo. No lo tiene. No hay relato, no están bien definidos los roles, no hay disciplinamiento de mensaje, no hay distribución de roles, de personas, no se identifican bien quién tiene mejores destrezas que otros, no hay follow-up. Lo de Codina es un mejor ejemplo de que alguien tiene que ir a darle espalda a lo que dice Codina. No puede ser que Codina quede hablando solo, por así decirlo. ¿No? Tiene que haber gente que eventualmente refuerce a Codina, pero no lo hay, no existe eso. Trata de intentar hacerlo Bernardo Fontaine, pero no maneja el tema. No lo maneja. No lo entiende. Y además te quiero decir que en el tema que toca Codina, que es la suspensión de la ciudadanía actualmente por formalización o investigación judicial en ciertos delitos, ¿sabes por qué no lo entiende Bernardo Fontaine? Porque su sector es el responsable del enredo. Si esto ocurrió con Marco Enrico Minami el año pasado, con Jaime Mulet el año pasado, con Manuel José Osandón el año pasado. Los tres no debieron haber podido postular, porque caían en la inhabilidad mencionada en el artículo 16, número 2. Pero postularon. Y la pregunta es, ¿por qué postularon? Y postularon por 2 personas. 3 en realidad. 3 personas. Y las 3 personas dependían del gobierno. Andrés Tagle en el CERVEL, la María Luisa Brama en el Tribunal Constitucional y la Carmen Gloria Valladares en el TRICEN. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a Bernardo Fontaine, que probablemente cuando ocurren estos temas le va a preguntar a quién? Le va a preguntar a la misma gente, ¿qué pasa aquí con el tema de este? Explíquenmelo. Y en realidad, esa gente, en el fondo, trata de elaborar un relato que les compense la metida de pata que hicieron el año pasado. Entonces, cualquier persona que no entiende el tema va a quedar más enredado que si se lo explicara a alguien que no tuviera esa tranca, ¿no? Pero no tienen esa gente, porque están muy casados con las tonteras que han hecho. Ese es el problema de credibilidad que tienen. Tienen un problema de credibilidad que es feroz. No tienen credibilidad. Entonces, al final terminan perdiendo esos debates en público. Terminan perdiéndolo, porque no tienen el manejo ni la destreza para poder llegar y justamente sobrellevarlo correctamente. No lo tienen. No tienen credibilidad en el punto. Entonces, ese es el problema de lo que tenemos a 34 días de este plebiscito. No falta nada. Nada. Fíjate que la semana pasada Javier Macaya me reclama en privado por las críticas que yo había hecho en público con él. Y yo me indigné. Y yo le dije, yo no sé cómo tú me vienes a pedir explicación a mí. Y le contesté, ¿ya? En privado. Pero lo que me llama la atención es que después de que le contesté, yo lo contesté en estos típicos audios por WhatsApp. Entonces él me contesta, me dice que es muy largo. Entonces le dije, ¿sabes qué más es problema tuyo? Si lo quieres escuchar o no, me da lo mismo que lo escuche o no. Si yo no te estoy buscando a ti. Yo di por cerrado el tema contigo. Entonces, estos tipos tratan de ningunearte. Te tratan de amedrentar. Lo mismo que Boric hizo con la convencional, la Constanza V. Con la Constanza V. Es lo mismo, le manda un WhatsApp como diciendo, ¿cómo haces esto? ¿Ya? Y la otra, eventualmente, ahí sí hubo solidaridad hacia ella, ¿te fijas, no? Hizo cuestión y ahí todo el mundo lo convirtió en un hecho que dejó al presidente en ridículo, por así decirlo. ¿Ya? Pero yo no veo eso con una pauta diaria. Esto debería ser una pauta de todos los
días. Y no hay pauta diaria. Dime, ¿cuál fue la pauta de hoy? La pauta de hoy fue el caso de Matías del Río. No hay nada más. Es que ahí que el rechazo, Tomás, agarra cosas, por ejemplo, tú, Sergio Mico, Matías del Río, en su minuto la Carta del Lago, porque también cuando sale la derecha, yo creo que muchos han querido incluso, ¿sabes qué? Yo quiero encabezar esta cuestión del rechazo, quiero ser un líder en el rechazo y bla, bla, bla. Y apenas aparece, yo creo que todos nos alineamos un poco, no sé si todos, pero espérame, aparecemos muchos que decimos, oye, ¿sabes qué? Guárdate, guárdate. Entonces también yo creo que estos cabros. Pero, déjame contarte porque me llamó la atención. Apito esta cosa con Macaya, yo obviamente agarré esta respuesta y se la mandé a varias personas. Y la verdad de las cosas que me han estado contestando, yo te quiero decir que hoy día en rechazo hay un debate con respecto a su manejo. Existe. En círculos internos entre ellos están preocupados. Y te explico por qué. Una persona me dice la siguiente frase y yo quedé helado. Porque tú sabes que yo no seguí mucho las encuestas porque no creo en ellas. Pero esta persona me dice, Tomás, la convención constituyente cerró con 20 puntos de ventaja y en este momento han perdido la mitad de esa ventaja. Rechazo hoy día no tiene esa ventaja. Esto te lo está diciendo ellos, te lo están diciendo ellos. Ellos tienen una discusión entre ellos estratégica respecto al manejo del rechazo. No están contentos. No solamente no están contentos, sino que te quiero decir eventualmente de que hay conciencia, yo te diría, del forro político que tenemos en los próximos 34 días, porque es muy poco el tiempo y el esfuerzo que hay que hacer para dar vuelta a esto es muy ambicioso y no están las personas. Fíjate que en el grupo que aparece en el infograma de la segunda, cuando van a conocer el equipo, mencionan un grupo encargado de los apoderados. No hay nada. No hay nada. Fíjate que Apruebo se dio el lujo de hacer este fin de semana un acto en Talca que consistió con una cueca en la plaza. Estaba lleno. Pero al mismo tiempo había una fotografía de unos culos en el templo votivo de Maipú. Sí. Si yo quedé helado, ¿cómo esta cueca en Talca y estos culos en el templo votivo de Maipú? Explíquenme la cacofonía de esta cosa. Pero no hay nada en rechazo. No existe. Entonces, yo te quiero decir que estuvo un tremendo foro. Ayer salió la típica encuesta semanal de Academia. Hoy día, un medio de comunicación digital discutió las metodologías. Yo me dio la atención. Recién están empezando a discutir las metodologías de la encuesta Academia. Esta cosa ya se sabía de mucho tiempo, el problema metodológico de esas encuestas. Pero el detalle de la controversia es importante porque efectivamente de más de cerca de 4.000 llamadas por teléfono tienen un nivel de incidencia y respuesta muy bajo, por así decirlo. Muy bajito. Entonces eso hace que eventualmente el sesgo es muy alto. Entonces, cuando tú tienes eventualmente que la conclusión final de la encuesta de Academ es de que en el fondo, poco menos que en la semana no ha habido ninguna variación entre los dos. ¿Ya? Ha habido un estrechamiento, pero menor, como tratan de... La verdad, las cosas que lo que está haciendo Roberto Dickerson es manejar el margen de error de esa encuesta. Aparte el sesgo y aparte la metodología. Porque no es verosímil, Gretchen, que a 34 días del plebiscito no haya movimiento en las intenciones de voto. No es verosímil. Y lo cierto es que en las últimas semanas, actualmente, tú has tenido una baja consistente, actualmente, de rechazo. Así que una de dos. O sigue la baja, ¿ya? O sigue, que es lo más probable, ¿no? Que sigue la baja, o la revertiste. Pero como los tipos no pueden negar y mostrar una reversión de eso, ¿ya? Te dicen que está empatada, y no está empatada. Entonces, lo que te quiero decir efectivamente es que el grupo humano que en este momento ha enredado rechazo, porque Requis, son Cristian Valdivieso, todo el grupo efectivamente que han estado hoy día no saben qué hacer, se han encontrado con el problema que se les advirtió a ellos, que ustedes iban a tener, que la percepción anticipada de triunfo iba a desaparecer,
que la gente iba, eso traducirse en una angustia, iban a empezar a polemizarles la conducción de la campaña. Porque como ustedes vendieron éxito, triunfo, ¿ya? Cuando la gente ve que no hay triunfo, no hay éxito, te dicen, bueno, ¿y ¿Dónde qué? está? ¿Dónde está? Tú eres responsable, ¿qué vas a hacer con dónde corrige? Entonces empieza a tener un debate estratégico en público. Eso no nos pasó a nosotros para el plebiscito del no. Nunca. Nunca. Nosotros en el plebiscito del no teníamos un férreo control estratégico actualmente. Y a pesar de que ya habíamos tenido discusiones con el PC, con gente que no quería el plebiscito, con el registro electoral y todo lo demás, pero esos temas ya estaban zanjados y paralelamente logramos llegar y disciplinar a la gente. Sabíamos que había un problema, así que nos empezaban a discutir y enmendar la plana. Si nos enmendaba la plana, es decir, perdíamos. Pero aquí no. Entonces, la verdad es las cosas que todos se ningunean. Entonces, yo hago mis críticas y me llaman en privado. Me llaman en privado y me empiezan a decir, en el fondo me dicen, por favor, creo que la frase fue, bájame el columpio. Bájame el columpio. Y le dije, yo lo siento, yo no te voy a bajar el columpio. ¿Ya? No te voy a bajar el columpio. Y no te voy a bajar el columpio porque nadie se va a quedar callado. Aquí tú no tienes derecho, yo lo dije así, tú no tienes derecho a pedirme lealtad política con una estrategia que estoy convencido que nos va a llevar a una derrota. No tienes derecho a eso. No tienes derecho. ¿Ya? Lo que tú tienes que hacer es reaccionar. Tú tienes que llegar y reaccionar y corregir esta lecera. Pero no puedes pretender de que esta cosa no se va a discutir. ¿Te fijas? Y ni siquiera solamente yo, si yo soy da lo mismo yo. Si yo, te repito, yo doy lo mismo. No tengo la tribuna suficiente eventualmente. Eso ha sido intencional. Precisamente no han querido que yo tenga esa tribuna porque efectivamente, por un lado, no quieren que yo les haga esta crítica, por así decirlo. Ya, pero no soy el único que la va a hacer, ¿te fijas o no? No soy el único que la va a hacer. Y ese es el problema. Hoy día me llamó la atención, estaba viendo, porque una cosa es lo que piensa uno, que puede ganar el rechazo, la apruebo, y bueno, y hemos creído en realidad que gana el rechazo, pero estaba viendo un programa, oye, donde estaba Hugo Gutiérrez, un programa súper, o sea, izquierda, y Hugo Gutiérrez está siempre ahí, y decía para su público, en el fondo decía, oye, pero si esta cuestión del rechazo no va a ganar, o sea, pero el tema es que lo decía con tanta convicción, tan convencido, que ganaba el apruebo, y ahí no creo que haya estado así como tratando de levantar el ánimo nomás a su... Mira, a ver, déjame, esto va cambiando todos los días. Hace unos días atrás hubo un hashtag en redes sociales que decía apruebo sin miedo. Tú te das cuenta que si la gente de apruebo trata de instalar esa idea, es porque ellos reconocen que hay miedo. ¿Me reconoce ese punto? O sea, si ellos sienten que tienen que llegar y promover el hashtag apruebo sin miedo, es porque ellos reconocen que tienen ansiedad instalada, que los complican. ¿Estamos? Bueno, esas ansiedades son varias. Una, la posibilidad de perder. Una segunda ansiedad tiene que ver con el diseño que está contemplado en la Constitución. Ellos saben que, por eso no quieren discutir sobre el contenido de la Constitución. No quieren. Evaden esas discusiones. Las enredan. ¿Ya? Entonces, los tipos actualmente, hasta ahora, han sido muy defensivos. Pero eso ha ido cambiando en estos días, precisamente por lo que tú acabas de decir. Los tipos sienten que pueden ganar. Y además, ellos han logrado que un gobierno se juegue el todo por apruebo. Algo que Rechazo siempre creyó que iba a ser a medias, y no fue nunca a medias. Sí, lo que debilitó el acto el día sábado, adelante del ex Congreso por parte del grupo Banken, el hecho que Lagos abandonó a ese grupo. Sí. Los abandonó. ¿Ya? Esta semana llegó y relativizó su carta. Completamente. La dio vuelta. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que te quiero era decir, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque toda esa gente está empezando a tener la sensación de que apruebo gana. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces una estrategia electoral que depende de percepciones anticipadas de triunfo, cuando te desaparece esa percepción anticipada de triunfo, no tienes estrategia. Entonces, ese es el punto. ¿Qué vas a hacer si tú ya no cuentas con la sensación de que vas a ganar? Nosotros, es que esto es una cosa,
yo sé que cuesta entender esto. Yo sé que cuesta entender esto porque nadie se imagina hacer una campaña tan contra la corriente, por así decirlo. Yo lo que he tratado de defender de que este plebiscito es la única manera de ganarlo. La única manera de ganarlo es contra la corriente. Es generándole la sensación a los chilenos que lo podemos perder. Es la única manera que tú llegas y haces que la gente asuma un deber propio. Deje de mirar esto desde el Twitter o desde la red social y asuma un compromiso. Y digan que puedo ayudar. Sienta que tiene un deber, que tiene que llegar y hacer algo, por así decirlo. Se comprometa de alguna manera. ¿Ya? O lo contrario, que gente llegue y trate de ir a colocarse eventualmente al gobierno, a la gente de apruebo, para llegar y justamente hacerle simpático. Pero ahí se te produce una división. Esa es la verdadera polarización que tienes que jugar, ¿ya? De los que se quieren colocar versus la gente que siente que esta cosa no puede ser así, yo tengo que hacer algo con el objeto de impedirlo. Pero hasta ahora tú lo que has tenido es una campaña en donde todo el mundo son mirones. Eso es lo que quiero decirte. Si tú le dices a todo el mundo que vas a ganar, la gente deja de moverse, ¿no? Deja de moverse, deja de sentir que tiene algo que hacer. Entonces se siente ya satisfecha, posteando 2 o 3 tonteras eventualmente en redes sociales. Bueno, yo quiero llegar y decirte, cuando tú tienes al gobierno al frente de eso, vas a perder. Vas a perder porque el gobierno no está haciendo eso, está haciendo mucho más que eso, por así decirlo. Sí. Yo lo que quiero tratar de decirte en buena cuenta es de que el rechazo no tiene infra, desde sedes, camiseta, lema. Fíjate que a 34 días del plebiscito, Gretchen, no hay un lema por rechazo. No hay. No existe un solo lema por rechazo. No existe. La alegría ya viene. La alegría ya viene fue el nuestro. La alegría ya viene fue el nuestro. No existe, Gretchen. La franja televisiva empieza el día 5, ¿ya? En 4 días más. Y yo sé que los que están en rechazo confían casi ciegamente que eso es lo que va a definir el plebiscito y están equivocados. En parte porque ya el Consejo Nacional de Televisión licuó los tiempos y metió las organizaciones sociales. Yo quiero ver cuál es el impacto de esas organizaciones no políticas, por así decirlo. Yo creo que van a desequilibrar a favor de APRO. Y así se lo dije a Javier Macaya. Y no lo quiso entender en marzo. Y se lo volví a repetir la semana pasada. No lo quiso entender. Entonces tú lo que vas a tener en este instante es una cacofonía de mensajes. Entonces eso te va a disminuir el impacto de la franja. Te va a disminuir el impacto de la franja. Aunque por otro lado, Tomás, porque por último el rechazo es, bueno, rechazo y después vemos, rechazo lo que sea. Pero en el caso del apruebo, hay como que el límite está mucho más claro. Es los que están por apruebo con todo, como los comunistas, que es apruebo esto sí o sí, completito como está, versus los que, incluso en el discurso de Boric, por ejemplo, al principio era, oye, apruebo, después era, bueno, si gana el rechazo, y ahora es, no, bueno, veamos qué cambio lo podemos hacer ya. Eso pasa. Entonces también está... Eso pasa, esos son distractores, no sirven. Esto es apruebo rechazo, esto es apruebo rechazo. En eso tiene razón Guillermo Teller. Esto es apruebo rechazo. Esto no es sí pero no. El sí pero no sirve, no le sirve ni a apruebo ni a rechazo. Yo quiero tratar de decirte que la gente que está por apruebo para reformar irrita tanto al gobierno e irrita tanto a apruebo como también los que están por rechazo para reformar en rechazo. Es lógico que los incomoda, porque tú lo que necesitas ahora es gente que vote apruebo o que vote rechazo. No necesitas tipos que se estén tratando de problematizar. Esa gente te enreda. Te enreda. O sea, de hecho, la campaña del rechazo muy probablemente se va a enfocar en, bueno, hay que hacer cambios, pero no de esta forma. Y en cambio la de la prueba va a ser mucho, oye, esta cuestión nos ofrece un cambio de vida, una forma distinta de vivir en este país. O sea, yo creo que es una oportunidad para demostrar que eso no es así. Sí. Yo creo que esto es una oportunidad para demostrar que el contenido de esa constitución, yo lo que quiero decir que la violencia va a aumentar. Yo creo que el rechazo no ha sido capaz. Hoy día lo dije en la mañana, porque yo partí bien temprano hoy día con estos mensajes.
hoy día en la mañana yo te voy a decir efectivamente, lo que más me llama la atención es de que existe un enorme nivel de malestar hasta el día de hoy. Creo que la Camila Vallejo no sé fue a dónde, a qué localidad, y la funaron afuera del encuentro. Y le empezaron a enfrentar. Y fíjate que le enfrentó gente que había votado por Boric, fíjate. Que había votado por Boric, porque le cobraban los presos políticos. Y la verdad, las cosas que, los de la revuelta. Pero era evidentemente una funa. Y una funa que realmente desperfiló absolutamente la presencia de la Camila Vallejo ahí. Entonces, yo lo que quiero decir es que a mí me llama la atención de que existe un enorme malestar en este momento en cada oportunidad que tú tienes que se puede manifestar. Si una autoridad el otro día, Giorgio Jackson, no sé en qué ciudad, llegó y también lo funaron. Sí. O sea, el grado, Boric fue no sé a qué comuna en la región metropolitana y también lo funaron, por así decirlo. Entonces, el grado de malestar es a flor de piel. La gente perdió el temor, la está expresando, se expresan espontáneamente. Entonces, ese malestar está instalado, es un elefante rosado en la sala. Y yo siento que el rechazo no ha sido capaz de aprovecharlo. No ha sido capaz de llegar y justamente abstraer todo el debate y la trifulca de los quórums, de las inhabilidades, de la plurinacionalidad, de tal o cual tema específico, de simplemente llegar y decir que los chilenos tienen temor por el futuro de Chile y tienen malestar, cuando deberíamos estar llegando a un momento en que no hay malestar. Nosotros esto debería ser el cierre de un proceso muy crítico para el país y deberíamos entrar en otra fase de encuentro entre chilenos. Entonces, yo mi crítica a Macaya y a los partidos de Chile Vamos es de que ellos han anulado el cruzar este plebiscito constitucional con el malestar sobre el desempeño del gobierno. ¿Y cómo lo han hecho? Yo te voy a decir cómo lo han hecho. Lo han hecho enredando el quinto retiro. Macaya se mete adentro de una comisión con Boric para discutir el tema de orden y seguridad, cuando estaban discutiendo la ley de infraestructura crítica, si tú recuerdas, antes del estado de emergencia. Después los tipos actualmente no han hecho un debate con respecto del manejo epidémico. Fíjate que ya llevamos 10 días con aumento de casos y aquí nadie discute nada. Nada. A mí me sorprende eso. Nada. Después tú tienes eventualmente los gallos eventualmente que efectivamente tienen la zorra en temas de orden y seguridad, pero la tienen la zorra, y no son capaces de llegar y justamente mezclar el tema, por así decirlo. Después no son capaces. Tú te intuiste hasta hace pocos días atrás una discusión sobre los presos, actualmente el subsecretario de Salud, y no son capaces de mezclarlo. Después tú tienes eventualmente el problema del ciclo económico social, inflación, tú tienes eventualmente el tema empleo, tú tienes el problema eventualmente el tema tributario, aumento de la benzina, el anuncio del aumento del pasaje de transporte, el metro eventualmente. Y nadie pesca nada. El hecho de que vamos a tener después del plebiscito 3 años sin elecciones, no van a haber fusibles. Entonces tiene gente llegando y diciendo que poco menos quieren mandar a constituyentes y que gana rechazo a la isla Dawson. Van a haber rupturas políticas. Pero nadie dice nada. Nadie es capaz de alguna manera de problematizar eso en un problema de país, por así decirlo. Nadie. Entonces, cuando tú tienes eso, yo quedo helado. Tú tuviste a la conferencia episcopal que hace pocos días atrás sacó una mierda de declaración. Pero mierda de declaración. No puede ser. O sea, tú comprenderás que da lo mismo lo que pensemos individualmente cada uno de nosotros respecto a lo que te voy a tocar. Pero tú comprenderás que no puede ser que la iglesia ha pasado toda su vida diciendo que el tema del aborto es un casus belli y tú tienes una constitución que establece un derecho al aborto y que los tipos no sean capaces de decir, no me pide a mí aprobar eso. ¿No? No fueron capaces. No son capaces, fíjate, yo quedo helado. Y fíjate que no existe constitución en el mundo que consagre el derecho al aborto. Dime qué constitución en el mundo consagra un derecho constitucional al aborto. No existen. Ni los griegos, no existen, ni los argentinos lo tienen. Y además, sin plazo. Entonces,
Eso era un momento ideal para que la iglesia dijera, no me pidan a mí esto, yo no me queda otra que rechazar. Los tipos no son capaces de hacerlo. El problema más encima, si el artículo dice, mira, es que nos gusta esto, esto está bueno también, esto está bueno, esto no nos gusta tanto. Bueno, por lo mismo, lo que te quiero decir efectivamente en buenas cuentas, cuando tú tienes esa ambivalencia, ¿ya? La verdad de las cosas que no me pidas a mí, no le digas. Es evidente que no van a aprovechar todo el potencial que tiene rechazo. Rechazo se ha autoanulado, se ha debilitado solo, ¿ya? Entonces, cuando me dicen a mí que eso es lo que me dijeron el viernes en una conversa, en donde había un decano de una facultad de una escuela, de una facultad de la Universidad de Chile, hay un diplomático, un locutor radial, habían empresarios agrícolas de distinto tipo, había un hermano, un ex subsecretario del Interior, y pasó por ahí incluso una compañera mía que es miembro del Tribunal Constitucional. Y yo la presenté ahí, y la conocían todos. Además pasó por el lado, porque esto era el caso Costanera, así que pasó Oscar Guillermo Garretón. Y la verdad la cosa es que, entonces, no era un encuentro cualquiera que se estaba produciendo, a pesar de que era semi-espontáneo, por así decirlo. Entonces, la verdad la cosa es que yo cuando estaba en este grupo puntualmente el viernes y conversábamos este tema, a mí lo que me sorprende es que las personas no son capaces de relacionar eventualmente todos los temas y darle una adecuada proyección. Porque el grueso de lo que estábamos ahí éramos personas de más de 50 años eventualmente y todos tenemos las mismas angustias, pero no se logra entender que el país tiene distintos tipos de estratificaciones de percepciones culturales, ¿te fijas, no? Entonces, hay un problema de liderazgo no resuelto aquí. No está. Todo el mundo se está hablando al ombligo. Y esa forma de llegar y proyectar una estrategia política no sirve para nada. Entonces no sirve para nada. Pero para nada. Entonces, yo cuando veo esto, a mí me produce mucha angustia. Yo debería estar diciéndote en este momento que vamos a ganar rechazo, el país va a tener más esperanza. El rechazo es una solución, es una solución, es una salida. Los chilenos ven que el rechazo es la forma de catalizar una salida política, pero no está instalado eso. No está instalado eso ni en el relato de los voceros, ni en las personas. No está en las percepciones de cada uno, no está en el diálogo privado de cada uno. No te lo mencionan. Entonces, cuando yo veo eso, en las escalas que están comprometidos en este plebiscito, yo no veo por dónde se puede ganar. Si se gana, es porque rechazo, porque apruebo realmente... Eso es lo que te iba a decir. En ese diálogo el viernes, una persona llegó y dijo que había hablado con Jaime Campo, el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet. Y yo quiero llegar y describirte a Jaime Campos bien. Jaime Campos es un radical, ¿no? Jaime Campos fue ministro de Agricultura de Lagos y ministro de Justicia de Bachelet. Es un hombre de Enrique Correa, para ser preciso. Enrique Correa lo metió al gabinete de Michelle Bachelet. Jaime Campos además ha sido candidato a gran maestre de la masonería. Perdió, pero masón destacado, y al mismo tiempo una persona que ha cumplido su rol. Jaime Campos le dice a esta persona, le dice que, mire, si estamos dados, vamos a ganar. Refiriéndose a rechazo, no refiriéndose a prueba, porque está por rechazo. Y vamos a ganar. Entonces le dicen, ¿por qué? Muy simple, porque aquí tenemos el 44% de cast, más un 6% de lo que son los amarillos y la gente banca, los que vamos a anunciar al día siguiente y todo lo demás. 6% más. Y con eso llegamos al 51%. Y yo digo, porque ¿por qué se atribuyen al 6%? Claro. ¿Por qué dicen eso? Y yo te voy a decir por qué lo dicen. Porque dicen que algo deben tener. Porque algo deben reflejar. Mira, la sensación de poder hacer eso, ¿sabes cuándo se instaló en Chile? En estos últimos 3 años. Para la segunda vuelta de la región metropolitana, ¿ya? De la gobernación. Si tú recuerdas ahí, en ese momento, tú tenías una disputa electoral en Chorrego, que era el favorito teóricamente, y con una figura que salió de la nada, que es la Carola Oliva,
desconocida, absolutamente un ente, y que se notó ya hacia la segunda vuelta que abría la boca la chica Oliva actualmente y dejaba la crema, porque la verdad la cosa que era un desastre, por así decirlo. Pero esa persona obtuvo una votación que es casi la mitad de la votación. Brutal, po, claro. Y ciertamente, finalmente, Orrego ganó la elección en parte por el temor que producía Carola Oliva. Eso no acaba en la anécdota. La derecha llegó con la sensación definitiva que era posible derrotar a estos enajenados de esta izquierda con fórmulas así, con una fórmula de la derecha dura más un pequeño plus. ¿Ya? Pero la verdad de las cosas te quiero decir que eso no va a ser igual en todo el país. En segundo término ya ocurrió, hoy ocurrió por un cargo que no tenía la misma envergadura que la que tiene este plebiscito. Porque este plebiscito polariza más que lo que fue una elección a gobernador. En tercer término, para serte sincero, la verdad de las cosas es de que esto es un tema mío. No creo que es tuyo ni la gente que ve esto, pero yo creo que Orrego es un inútil. Y yo creo que la gente, incluso los que votaron por él, yo no voté por él, pero incluso la gente que votó por él eventualmente hoy día siente, ¿para qué tenemos a este pelota ahí? ¿No? O sea, ¿para qué tenemos a este pelota ahí? Así que, por lo tanto, volver a repetir esa fórmula como una fórmula exitosa, te van a decir, bueno, sí, tampoco sirvió de mucho con Orrego. ¿Ya? Ese es el punto, te van a decir, ¿y qué sirvió con Orrego? Tenemos el problema con Lisasi, tenemos el problema actualmente en la región metropolitana, tenemos la violencia todos los días, todos los viernes en la Plaza Italia, tenemos el deterioro urbano, tenemos la violencia, fíjate que los apuñalados, niños de 15 años apuñalando para robar celulares en la Alameda. Sí, po. En la Alameda. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y tú me podrás decir que encontraron a esos dos niños, que los encontraron, los detuvieron, pero la idea es prevenir, es disuadir, no solo reprimir. Y fíjate que la disuasión no te está funcionando. No, pues nada. La disuasión no te está funcionando. Están todos reconociendo que el grado de violencia que tienes en estas balaceras, en la Costanera Norte, en estas acciones en la Alameda, con estos niños que efectivamente agreden y te apuñalan. 2 personas agredidas así a las salidas del metro. ¿Para qué decir las personas, los presos inmigrantes respecto de presos chilenos actualmente en las cárceles? Todos están reconociendo que el grado de temeraridad delictual es muy alta. Es muy alta. Entonces, cuando te reconocen que la temerariedad delictual es muy alta, es la disuasión no te está funcionando. Y como la disuasión no te está funcionando, tenés que hacer algo para que te funcione, ¿no? Y no te va a seguir funcionando si no haces algo, actualmente. Entonces, cuando tú tienes eso, actualmente, y tú tienes estas pelotas como Orrego y otras pelotas ahí, tú dices, ¿para qué tengo este huevón ahí? No hace nada. Bueno, igual el carguito este de gobernador, como que yo creo que ni ellos mismos lo entienden. Acuérdate que asumieron sin tener siquiera todavía la... Pero es una tribuna, sea lo mismo. Yo toda esta discusión la tuve con la Evelyn Matei porque yo le sugería a ella que ella fuera candidata a la gobernación. Habría ganado. Sí. Y habría ganado, pero mira, ya habría ganado bien. Entonces me dijo a mí en privado en esa oportunidad que ella no lo quería hacer porque el cargo no tenía ningún poder. Y yo le dije, ¿qué te importa? Dime tú realmente qué poder tienes en la municipalidad de Providencia. Tienes un municipio que tiene plata, todo lo demás, pero para tus pretensiones que son políticas nacional, no te sirve nada Salcera actualmente para todo efecto. En cambio, en la eventualidad que tú estás en una gobernación, eventualmente tienes una opinión, eres un actor sí o sí, aunque no tengas nada que hacer. Y tú tienes condiciones natas actualmente como para poder usar esa tribuna si te la imaginas o tienes un equipo apropiado para poder trabajarlo, pero no quiso. Son esas típicas cosas que en donde a mí me frustra la Evelyn, ¿no? Y me frustra porque yo encuentro que no razona bien políticamente. Tiene sentido político, tiene vocación, tiene ambición y todo lo que tú queráis, pero en estas cosas en donde yo creo que no cacha bien el nicho, el rol, el problema, el vacío, y cómo ella puede llegar y justamente contribuir en una dirección u otra. Pero tú comprenderás que Orrego sabía lo que tú estás diciendo. Y tú sabías que Orrego actualmente era un tipo que lo único que quería era tener el carguito aunque no fuera inútil. Le importaba un bledo eso. Le importaba un bledo eso. Entonces tú cuando lleves esto,
tú te das cuenta que el tipo no sirve para nada, ni siquiera para hacerlo en los términos de él, como él concibe su rol. Entonces tú terminas creyendo que este tipo lo único que quiere el cargo es para vegetar, para que no le pidan nada, para que ojalá pase piola el gallo, para que pase piola. Y yo ahí, ¿qué quieres que te diga? Eso en el elector que va a ir a votar ahora en 34 días más, si tú le dices hagamos lo mismo que con Orrego, no te va a funcionar. Y no te va a funcionar porque ya te van a decir todos, oye, si esto no funcionó con Orrego. No funcionó. No fue capaz de resolver el problema. Tú sabes que el otro día yo descubrí que la Soledad Alvear me bloqueó. Y yo me río de eso porque tú comprenderás que me da lo mismo, primera afirmación. Me importa un rábano que la Soledad Alvear me bloquee. Y es un problema más de ella que mío, porque la verdad la cosa es que demuestra que ella no tolera que alguien le llame la atención o la critique. Bueno, ¿por qué digo esta anécdota? La digo porque hace pocos días atrás ella fue a una entrevista con Mónica Rincón en CNN. ¿Ya? Y en ese diálogo mutuo, la Mónica Rincón le sacó la mugre. Porque la hizo aparecer, lo mismo que hicieron con Mario Weissblut en Tolerancia Cero, los hicieron aparecer como mentirosos. Le están diciendo cosas que no eran tales. ¿Estamos? Y el motivo por el cual la Mónica Rincón le decía a Soledad Alvear que estaba mintiendo era de una frase que Soledad Alvear en una de sus publicaciones había dicho de que Chile con esta plurinacionalidad iba a destruir el Estado. Entonces, Mónica Rincón dice que eso era falso. ¿Ya? Pero la Soledad no supo responder eso. No. ¿Y sabes por qué no supe responderle? Yo te voy a decir por qué no supe responder. No supo responderle porque la Soledad fue a ese programa con dos lógicas. La primera, nunca se imaginó que la hermana Jimena Rincón le iba a llegar y justamente a enfrentar así. Nunca. Y Soledad Alvear no se da cuenta que está al frente de una periodista partisana que produce mala imagen y que está en un juego que no quiere llegar e internalizar. Y el segundo error que comete Soledad Alvear en el diálogo con Mónica Rincón es de que ella siente que es la profesora universitaria, que nadie le va a discutir nada. Y siente que va a entrar ahí y que poco menos va a poder hacer una clase magistral. Y no tiene destrezas, sea por edad, sea por formación, sea porque no asocia. Porque esto es una destreza, Gretchen. Esto es un ejercicio. Yo parte de la razón por la cual no te dejo casi hablar en estos programas, ¿no? Es porque paso todo el día en esta huevada. Entonces tú te das cuenta que yo paso todo el día en esta huevada, voy clasificando temas, voy desarrollando relatos, voy contragenerando esquemas. ¿Te fijas o no? Entonces me dedico a eso. Pero si no lo hiciera, yo estaría igual que la Soledad Alvear. Te diría, iría a un programa de televisión e iría por la huevada, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, si tú no ejercitas esto, si no lo ejercitas, lo pierdes. Eso quiero tratar de explicarte una cosa que es elemental. Si no tienes capacidad, hacerlo. Entonces, cuando tú tienes una señora que ha sido candidata presidencial, ha sido senadora, ha sido ministra, poco menos que ha estado en todas, y la invitan a un programa CNN, ella poco menos que siente que le van a... aquí viene ella. Y yo quiero tratar de explicarte que ese es el error de todos estos tipos. Ese es el error de Weissblut, ese es el error de la Soledad Alvear. Ese es el error de Banken, ese es el error eventualmente de Bernardo Fontaine, ese es el error de todos estos tipos que no se dan cuenta con lo que tienen al frente. No se dan cuenta. Ellos creen que poco menos son Boric, son el presidente de la República que puede llegar y decir una fatwa y se puede correr de la respuesta, de la contrapregunta. Eso reconozcamos que ni siquiera le funciona mucho a Boric. Pero más allá de eso, tú comprenderás que él es el presidente, te guste o no te guste, y las otras no son presidentes. Si ese es el problema de tener a rechazo con muchos rechazos. No tienes una figura política, no tienes liderazgo. No lo tienes. No solamente no tienes relato, no tienes liderazgo. No tienes rostros. Y esos rostros no tienen destreza. No los tienen. Entonces, por eso a mí me da tanta rabia, porque abusan de mí. Y yo no me quiero con eso victimizar.
Pero tú comprenderás cuando yo empiezo a ver que Christian Banken invita a mi hermano actualmente a una entrevista en Icari, ayer. Cuando yo veo que en todos estos videos ponen a una cuñada mía, ¿ya? A la Sofía Correa actualmente, y además Cristian Bofill la coloca le da una entrevista. Mira, yo no soy vanidoso ni nada, pero la verdad de las cosas que, perdona que te lo diga, pero mi hermano y mi cuñada no tienen destrezas elementales en términos públicos, no las tienen. Uno será un historiador, será validado, todo lo que tú quieras, y la otra será historiadora, y la conoce menos gente, no la conoce tanta gente tampoco, la conocerán sus alumnos y todo lo demás. Pero tú comprenderás que no tienen el impacto que creen. Entonces, muchas veces estas personas usan estas dos figuras, estas dos personas, para joderme a mí. Es como un mensaje que me mandan a mí, eventualmente. Y yo sé que un mensaje me da lo mismo. Si tú me preguntas, una raja, eventualmente. Pero la verdad, la cosa es cuando yo veo esto, yo veo un mal manejo completo. Entonces, yo cuando hablaba con Macaya, yo he tenido que llegar y decirle a personas, mira, me dices grassroots, no tienes grassroots. Me dices que tienes campaña, no tenés campaña. No tenés identificación cultural, no tenés ni siquiera un lema. No tienes un lema. No sabes lo que vas a hacer si pierdes percepción anticipada de triunfo. No tenés idea de lo que vas a hacer si pierdes percepción anticipada de triunfo. No hay nada que hacer, efectivamente, cambiarlo. Saca a Bernardo Fontaine de la vitrina. Sácalo. Porque está metiendo la pata. Entonces, basta que uno le diga esto para que salga 2 días. Salga un día en Estado Nacional en la noche, y en la mañana siguiente esté en una matinal con la Montserrat Álvarez y Jaime Baza y le saquen la mugre. O sea, multiplica sus apariciones públicas. Si tú le dices que no aparezca Bernardo Fontaine, va a aparecer 3 veces más. Si tú comprenderás que hay harta vanidad en eso, ¿no? Cuando el tipo debería estar dedicado a hacer investigación, organizar el esfuerzo, grassroots, apoderados, tener efectivamente relatos, tratar de llegar y organizar y subir la cancha. Y no está dedicado a eso. No está dedicado a eso. Entonces, cuando tú tienes todo eso, actualmente, yo te digo sinceramente, yo creo que tuve un problema. Y yo creo que es inmoral. Yo te voy a decir una cosa. Como me dijo una persona a mí el día sábado, me dijo, Tomás, ya vendrá el momento para cobrar estas cuentas. Y yo le dije, no es el momento. Yo, mira, si apruebo gana, yo ya no voy a cobrar más las cuentas porque ya el daño está hecho. Y el daño va a durar muchos años. ¿Qué saco querer guardarme una factura para el caso que gane apruebo con un conjunto pelota? Es lo mismo que me dice a mí, ¿tú me has visto a mí sacarle la mugre o seguir desahogándome con Cast después de la segunda vuelta? No, ¿no es cierto? O sea, yo pasé toda la etapa antes de la segunda vuelta diciendo que esto era un desastre y que iba a ser un desastre que era culpa de Cast eventualmente. Pero tú me has visto después de la elección trabajar esa beta? No. Yo no soy de los que paso mi vida cobrando cuentas, no lo hago. Si hoy día insisto esto, porque quiero que los gallos atinen, reaccionen, sean capaces de entender que no se sostiene lo que están haciendo. Y no son capaces. No tienen voluntad, no tienen ganas. Te llaman por teléfono exclusivamente para pacharte, para que de alguna manera no los huevees más, que no los jodas. Y yo lo siento, yo no estoy codificado así, los voy a huevear. Y no me voy a quedar callado. Y se lo he dicho a todos. Gracias, Tomás. Oye, nos hemos pasado su buen rato, pero pucha, hoy día te hicieron muchas preguntas y se me ocurrió una forma, así que sí, te voy a llamar mañana para preguntarte si podemos hacer una forma para que puedas contestar todo esto, porque hubo muchas preguntas, pero yo me fui en volada conversando contigo. A mí me dijeron otro día que tú querías ensayar otro formato conmigo. ¿Cuál es el otro formato que querías ensayar? No, que me dijeron que tenían otro. Yo creo que fue por la fotografía que publicaste del programa Los Disidentes, que es muy buena foto donde estamos los dos juntos. Buena, está buenísima. Súper buena. Pero hay gente que creyó que tenías un nuevo formato, pero yo no tengo ningún problema que cambiemos formato si tú querías. No, o sea, que sigamos conversando los lunes, pero tengo una idea, oye, para que podáis contestar, porque hoy día, por ejemplo, te hizo muchas preguntas Felipe, te hizo varias preguntas muchas personas, entonces se me ocurrió una idea, pero te voy a llamar mañana, porque ahora a trabajar, el que quiere a dormir, pero ya estamos. Así que, Tomás, muchas gracias. Un agrado escucharte como todos los lunes.
Bueno, gracias a ustedes, efectivamente, gracias a ti en especial. Cariños, Gracias. ¿ah? Este se quedó dormido, así que estamos Oh, bien. Ya, chao. ahí y chao, chao. Chao. Cariños a todos y los espero mañana.